Así como tú, somos muchos los que estamos en acción para disminuir nuestra huella ecológica y cuidar nuestro planeta. Juntos podemos hacer más. Juntos hacemos más. Bienvenidos a Encuentro Sustentable. Hola, muy buenos días. Estamos aquí un sábado más en nuestro programa Encuentro Sustentable. Felices de estar compartiendo con ustedes. ¿Qué les puedo yo decir? El significado de este programa, que es un tema que a mí, bueno, me apasiona, me inquieta, me llevó a ser emprendedora, loca y demás, ¿no? Andar persiguiendo gente y todo lo que se relacione con ello. Y sobre todo, muy contenta porque hoy tenemos una invitada a la cual le tengo mucho cariño, porque coincidimos por ahí en un diplomado de economía circular, en estas inquietudes por profesionalizarnos un poquito más, aprender y profundizar y no nada más ser ciudadano de a pie, ¿no? Entonces va por ahí. Antes de que nos presenten a Masha y que Arturo también nos dé su reflexión para este programa, quiero agradecer a nuestra casa Promo Estéreo, a nuestro patrocinador Ring Central. Arturo, Horacio, un placer compartir micrófonos con ustedes. Extrañamos a Claudia, que anda lejos, lejísimo, sin mucha señal, haciendo también más y más locuras y compartiendo sobre todo en el tema de salud mental, que seguramente tenemos por ahí un largo programa para que nos comparta. Arturo, muy buenos días, qué ¿Qué gusto. tal? Muy buenos días a todos los radioescuchas, colegas, Masha, muchísimo gusto y muchas gracias por aceptar la invitación a nuestro programa. Y bueno, pues sin duda acaba de celebrarse el Día Internacional del No Uso de Bolsas de Plástico, ¿verdad? El pasado 3 de julio, aunque ya se habla por completo de Julio sin Plástico. Y en ese sentido, pues siempre caemos a la reflexión de qué significan estos días internacionales, ¿no? Es un despertar de conciencia, es un llamado a la acción, es simplemente un poner en la boca de todos ese día la idea de, pues en este caso, de no usar las bolsas de plástico, independientemente de que la normativa, la legislación, pues ya de alguna manera te obliga, ha habido una reconversión, y todos, bueno, pues nos vimos de alguna manera forzados, orillados, la sociedad, a ir, pues a sacar esas bolsas que ya existían desde mucho antes de tela, etcétera, y que por ahí las habíamos olvidado por el tema de la comodidad, ¿verdad? A veces lo deja uno de lado. Y qué mejor que pues dos expertas, no solo Masha, si me lo permite mi colega Cheli Rueda también es una expertaza con su línea de ecostalitos, seguramente me permitiría por ahí hacerle un par de preguntas también, además de nuestra invitada. Así que bueno, Horacio, si haces favor de presentarnos a Masha. Bueno, pues Masha, cuyo nombre, digamos, real es María Elena, pero que es la última vez que lo digo porque le gusta que le digan Masha y me gusta decirle Masha. Es una persona que es de formación economista. Yo siempre he pensado que las personas que estudian economía son sumamente inteligentes y Masha me lo ha demostrado. Conozco otras personas, amigas y amigos economistas, y de verdad todos ellos me parecen personas muy inteligentes. Entonces, bueno, Masha es economista y es maestra en Administración y Emprendimiento Social. Masha trabajó, bueno, ha trabajado como consultora, ha trabajado diversos temas ligados a cuestiones ambientales, manejo de residuos y pues trabajó en el gobierno federal dentro de la Secretaría de Desarrollo Social y dentro de la Secretaría de Economía, y ella fue la encargada de desarrollar la estrategia de economía circular. Masha dejó de trabajar en el gobierno hace apenas un poco menos de un año, si no mal recuerdo, si no, corrígeme, Masha,
y ha tenido, entonces tiene como muy reciente, muy clara relativamente la película de qué está sucediendo en temas de economía circular, en temas de gestión de residuos, y y bueno, pues creo que podemos y quisiéramos o quisiera yo, colegas, que aprovechemos que está aquí Masha para que platiquemos un poco más sobre este Julio sin Plásticos, sobre cómo lo podría ver Masha desde la perspectiva de gobierno, ¿no? ¿Qué está pasando? Ella que apenas estuvo trabajando y formando parte del gobierno, y hacia dónde podríamos ver las perspectivas de este tema, ¿no? Que es un tema importante, el tema de Julio sin Plástico y todo lo que está pasando alrededor que también es una realidad, del tema de los plásticos, no solo en México, sino en el mundo. Estamos viendo y hemos estado, digamos, analizando que el tema es algo que está trabajándose en todo el mundo, y en México no es la excepción. Se acaba o se está trabajando un plan de acción para los plásticos en Ciudad de México, y este año se han arrancado gestiones para iniciar un pacto de los plásticos a nivel federal. Entonces, bueno, con todas estas perspectivas y con todo digamos, boom de acciones que se están iniciando en México y en el mundo, que en algunos lugares van más avanzados y en otros menos, pues estamos ante un tema que sin duda alguna marca agenda en política pública ambiental y de cuidado del planeta, sin dejar de lado la crisis climática en la que estamos y que ya vivimos todo el tiempo, ¿no? Los que pensaban que no nos iba a alcanzar el apocalipsis, creo que este año ya se dieron cuenta que estaban en un error, ¿no? Ya estamos viviendo estragos por el tema del cambio climático y el tema de los plásticos, y ahorita platicaremos por qué. Es un tema fundamental en ese sentido. Entonces, adelante, Masha, qué gusto tenerte por acá, qué gusto verte. Platícanos un poco, como para ahondar en en qué estás, a qué te dedicas, qué has hecho y cómo ves tú este tema de Julio sin Plásticos, si consideras que es importante o no y por qué. Cuéntanos, Masha. No, hombre, muchas gracias a los tres, Cheli, Horacio, Arturo, por invitarme. Ayer que me preguntó Horacio, me dice, ¿podrás? Y yo como niña chiquita brincando, obviamente sí. Cualquier tema que involucre economía circular, medio ambiente y acciones para platicar que podemos hacer cosas me entusiasma. Entonces, pues muchas gracias a los tres por la invitación. Pues les cuento rápidamente un poquito. A mí he estado mucho tiempo en el gobierno, en el gobierno federal. Generalmente siempre he sido asesora dentro de la Secretaría de Bienestar, en la Secretaría de Hacienda, en la TESOFE, en la Secretaría de Economía. Entonces, digamos que siempre, afortunada o desafortunadamente, depende de dónde me quieras ver, he tenido la ventaja de tener información transversal, ¿no? No he sido operativa, entonces al tener todo eso te vuelve un todólogo y tampoco una persona que no sabes nada, porque lo sabes y todo y nada al mismo tiempo, ¿no? Entonces, eso ha sido muy interesante y es de las cosas que tal vez me gustaría enriquecer en este momento de cómo, perdón, el gobierno, hasta donde está, ha tomado acciones de una manera para tratar el tema, no solamente del plástico, sino el tema de los residuos, ¿no? Creo que es importante. Digo, obviamente sé que estamos muy enfocados al tema del plástico, pero en este paréntesis que me permito darles, si no les molesta, pues también es importante entender en el mapa que no nada más es un tema del plástico, ¿no? Es un tema de varios residuos y que pues, ese es el problema, con un énfasis muy particular en el plástico, ¿no? Pero no nada más es el plástico en el cual tenemos el problema, ¿no? Para este tema de hacer conciencia. Al inicio les pregunté un poco si sabían de dónde viene el tema o quién puso que julio, y específicamente el 3 de julio, sea el Día Internacional Libre de las Bolsas de Plástico, ¿no? Entonces, como buena ñoña, me metí a buscar y ahorita me dijo que si no, a lo mejor Cheli sabía. El tema, yo no encontré en un lugar oficial quién dijo se va a hacer. Lo único que encontré en varias páginas, es un tema muy común, ¿no? Que es un movimiento de las organizaciones civiles.
No hay un tema. Si tú te metes a googlear el Día Mundial del Medio Ambiente, te sale todo un desplegado desde la ONU, desde el Gobierno de México, ¿no? ¿Cómo se llama? En la Asamblea Nacional General de las Naciones Unidas, en tal año, tal fecha, se declaró, ¿no? En este día no existe. Entonces, la verdad es que justamente en este tema de conciencia se me hizo muy importante resaltar lo que es, que lo común, digo, versus quien diga que fue España, Alemania, ¿no? El común es que es un movimiento de la sociedad civil, ¿no? Que fue tan fuerte y permeó que se volvió a nivel mundial, ¿no? Un tema de generar conciencia, que hay un tema con el plástico, que afecta no nada más al medio ambiente, no nada más al cambio climático, sino llega a un tema también de salud del ser humano, ¿no? Entonces creo que es una cadena muy importante que tener en cuenta. Después de esta reflexión, justamente googleando y viendo un tema de que, si me lo permiten, voy a bajar un poco de la parte internacional a la nacional, que también nos rige un poco. Lo que se me hace interesante, y pensaba cerrar con esto un poco, pero creo que lo voy entremezclando, es algo que sea ahora sí que es, ¿qué está pendiente? Y en esto, pues es interesante saber que hay algo pendiente, pero que se está gestando a nivel internacional, que va a hacer que muchas de las labores que estamos haciendo ahorita, desde el ciudadano a pie, desde las empresas, desde la sociedad civil o desde los gobiernos, cambie un poco, ¿no? Y que no sea un tenor de buena ondita y yo me estoy comprometiendo, sino va a ser un tema ya con un instrumento jurídicamente vinculante. Entonces va a ser, ¿no?, que desde la parte internacional, nacional y hacia abajo, ¿no?, se vuelva un compromiso real y no sea a términos de voluntad. O sea, ¿a qué me refiero? En el 2000, se me olvidó, ahorita les digo, en el 2002, en la Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en Kenia, se determinó en resolución que se va a hacer un instrumento jurídico vinculante para el tema del manejo de los residuos de plástico. Es muy importante porque cuando tú estás hablando de un instrumento jurídicamente vinculante, quiere decir que genera leyes y genera cuestiones de lo tienes que hacer. No es porque quieras y de buena ondita, porque tengo esta conciencia real de que tengo que hacer acciones para generar un buen ambiente, para cuidar nuestra salud, para cuidar el planeta, ¿no? No tienes que hacer, ¿no? Y esto creo que cambia mucho. Y es interesante, y se supone que todo tiene que acabarse en el 2024, y en el Inter, a partir del 2022 al 2024, pues ha habido una serie de trabajos, ¿no? El último fue este año en París, donde también la Ciudad de México es el primer, sí, el primer estado, porque ni siquiera a nivel nacional se hizo, que justamente en París se firmó o fue adheriente a este pacto de, ¿cómo le llamaban? Les digo, se me fue el nombre, lo tengo aquí. El Pacto Mundial para una Nueva Economía del Plástico, que se firmó en París en el 2023. Entonces, si bien no fue el gobierno de México en su totalidad, sí empieza a ver estos dibujos de que hay un interés. Es un pacto, desgraciadamente, no digo que esté mal, simplemente me estoy sumando a algo que creo que es importante, pero no es obligatorio. Claro. Y a lo mejor sueno muy pesimista, pero lo que he visto es, si no se vuelve obligatorio, creo que de repente podemos voltear la cara y decir, yo no veo nada y no hago nada, ¿no? Exacto. Y a lo mejor suena muy burdo, pero solamente así nos hemos aprendido como seres humanos muchas veces, no digo que todos, pero sí en su mayoría, a hacer cambios, ¿no? Y a lo mejor no es tanto, el ejemplo que voy a decir no es símil, ¿no? Pero ejemplifica lo que quiero decir. Hace mucho tiempo, yo creo que a los 4 nos tocó, en la Ciudad de México no era obligatorio el cinturón de seguridad. Todo el mundo se lo quitaba, hay muchas gente que todos se lo quitan, no voy a decir que no. Pero hubo un periodo en el que se volvió obligatorio y la verdad es que los policías de cualquier índole, ¿no? Te podían parar. Fue tan coercitivo, ¿no?, que la gente empezó a aprender a que se lo tenía que quitar, a poner, perdón. ¿No? Veías que a cada rato te paraban, te multaban. Llegó un punto en que educacionalmente se te quedó ponerte el cinturón. Entonces, me ha pasado que voy a algún estado fuera de la Ciudad de México y soy la única, ¿no?, que se sube a la camioneta, al carro y se camina así de, ¿qué lo pones? Y yo, ya traigo un chip.
Exacto. Entonces, desgraciadamente, solamente a veces sí cambiamos el chip, ¿no? No todos, pero sí en su mayoría cambiamos así el chip. Claro. Entonces, ese es el ejemplo que traigo con un poco de qué se está haciendo a nivel internacional y que creo que todo lo que ahorita se ha venido gestando como estos pactos, como el tema de algunas cosas, otras cosas, ¿no? Como el Acuerdo Nacional, que en el 2019 México, el gobierno de México, junto con muchas empresas y la sociedad civil firmó, pues trae, dime Horacio, así ya, dime. Me No, sentí no, no, maestra. termina la idea, por favor. Ok, entonces creo que es interesante todo el movimiento que se ha venido gestando, pero creo que el hecho de que se empiece a permear en ámbitos internacionales, que sea jurídicamente vinculante, también va a generar políticas públicas que va a trastocar pues a cualquier nivel y a nosotros como personas, ¿no? Entonces creo Claro. que es importante e interesante. No, en Acá, realidad mire, si quieres. levanto la mano porque todo lo que acabas de comentar me lleva a 20,000 preguntas y planteamientos. Yo creo que, y como casi siempre, estos programas desarrollamos temas que dan para mucho más que una hora de programa. Primero, bueno, de agradecerte, eres una enciclopedia de conocimientos y me queda claro, porque algo que no mencioné de Masha es que además es docente, lo cual evidentemente lo deja claro en la forma tan clara y como de fácil entendimiento con la que explica las cosas. Y yo nada más quería, digo, además de reforzar lo que dice Masha, ¿no? Sobre que a nivel internacional está sucediendo esto y se está aterrizando a nivel nacional, no solamente en México, sino en muchos otros países del mundo, acuerdos locales, nacionales o incluso regionales o en diferentes ciudades para el tema de los plásticos, pues hacer entender y dejar como ahí una reflexión. El problema del plástico no es solamente la generación de residuos, no son estas islas de plástico que hay en el océano, no es el popote en la tortuga, no es, o sea, sí es, pues, pero no es lo único. Hay que tomar en cuenta nada más, y es quiero nada más exponer muy brevemente que la mayoría, prácticamente el 98-97% de los plásticos que se producen en el mundo vienen de combustibles fósiles. Los combustibles fósiles se extrajeron del subsuelo, eran carbono que se acumuló durante millones de años en el subsuelo y que en algún momento estaban en la atmósfera y que ahora se encuentran abajo y que nosotros inteligentemente, y estoy siendo sarcástico como especie, hemos extraído hacia la atmósfera nuevamente a partir de la quema de combustibles fósiles y a partir de la generación de materiales plásticos, desafortunadamente la mayoría de ellos de un solo uso, ¿no? No es que intentemos o busquemos satanizar el plástico, pero sí dejar claro que el plástico de un solo uso rápidamente se convierte en residuos o se quema o etcétera, 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 y se convierte o en residuos en la parte sólida del planeta o en carbono en la atmósfera, lo cual contribuye al cambio climático y al calentamiento global. Entonces el problema del plástico no es nada más un tema de residuos, también es un tema que está ligado al cambio climático, creo que es importante mencionarlo. Y además, no solamente es el plástico que conforma una botella de plástico el problema es que para generar esa botella de plástico se utilizó energía que también proviene de combustibles fósiles. Entonces, el plástico está íntimamente ligado a los combustibles fósiles, a la extracción de carbono o de dióxido de carbono y que eventualmente se convierte en dióxido de carbono en la atmósfera y al cambio climático. Creo que de ahí, en gran medida, no sé si tú lo veas igual, Masha, se ha convertido en un tema fundamental en los foros internacionales ligados a cambio climático, ¿no? Y creo que aparte del cambio climático, que creo que es ahorita el tema que nos trae aquí, también empieza a permear en otros foros, como temas de salud, Claro. ¿no? Y a lo mejor yo tengo un mayor sesgo para también temas de comercio. Al final de cuentas, no somos personas que, bueno, en economía se llama como una economía a la Robinson Crusoe, es que te vas a una isla y tú haces todo. En realidad no estamos así, estamos súper interconectados. Es una realidad que también empieza a permear en temas económicos y de comercio, ¿no? Entonces, creo que es importante ver cómo un cambio por el bien de nuestro planeta, porque queremos seguir aquí, va a permear en todas las actividades económicas, sociales, que el ser humano desarrolla. Entonces, bajar el tema de cambio climático a temas de salud
¿no? Es importante, a temas de cultura es importante, ¿no? Empieza a ser ya un tema que en cascada trastoca todo y creo que eso es importante, ¿no? Y que más gente sí empiece a ser consciente. Ahora que me di este break, ¿no? Porque apenas empecé a buscar ya como más en forma de trabajo, una amiga me dice, pásame tu currículum, ¿no? Entonces, el símil es economista igual a financiero. Estudié también parte de finanzas, pero no es lo único que hago. Ajá. No voy a decir qué empresa, ¿no? Bla, 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 bla. Y le digo, pues, o sea, sí sé finanzas sostenibles, pero no te puedo hacer un reporte especializado para la bolsa, ¿no? Y cuando le hablo más bien dicho del tema, me dice, ay, pues sí, como que escuché eso de sustentabilidad, pero ¿y cómo aplica aquí? ¿No? Es un tema que todavía hay una falta de conocimiento. Hay gente que te estoy diciendo que escucha la radio, ve el periódico, que está ciertamente informada y que su nivel educativo le permitiría tener cierto conocimiento, ¿no? Para ella es un tema que por ahí escucha, de temas de sustentabilidad, ¿no? That means para ella está bien. Creo que por ahí es importante el hecho que decías, Horacio, de que el plástico en toda su cadena de valor, ¿no? Contamina. Claro. Desde el inicio, que es justamente lo que nos contaste, ¿no? De cómo se extraen todos los insumos que se necesitan, ¿no? Los insumos que aparte de todo tú vas generando y cómo se transporta, Entonces, es un tema muy contaminante al final de cuentas que según las estadísticas terminaremos comiendo ese plástico. Ya lo O ya estamos no lo estamos comiendo. comiendo, De ¿no? hecho, de hecho, ya no lo estamos comiendo, ya hay varios estudios y pruebas, sobre todo lo han estado haciendo en pescado, ¿no? Entonces, más allá de ser catastróficos para que, no, o sea, sí tener la garantía de que vamos a cerrar con algo positivo, creo que lo que a mí me gustaría poner sobre la mesa con esto que mencionamos de todo lo que hay atrás, no es solo el plástico per se, que sí, ciertamente contamina, sino también lo que está atrás y lo mismo sucede con cualquier material, ¿no? Ciertamente el plástico generó pues ciertas cosas positivas, ¿no? Te facilita mucho el transporte, conservación de productos, disminuye desperdicios, o sobre todo creo que en tema de medicamentos es en lo único que he encontrado un poquito más positivo, ¿no? O sea, más allá de que yo prefiero no consumir medicamentos, pero bueno, digamos que dentro de toda esta industria, como lo podemos ver, eh, tiene como esa ventaja y también tú lo vas a mencionar seguramente ahorita, Masha, con esta parte de todo lo que tiene que ver con comercio, ¿no? O sea, de todas formas, muchos productos tienen que moverse de un continente. Se nos trabó nuestra Cheli. Se quedó en continente. Esperemos que regrese rápido. ¿Cómo ves, Arturo, el tema? Bueno, digo, tú también, como De, biólogo, seguramente lo puedes abordar desde una perspectiva muy no, ligada al tema ambiental, ¿no? de hecho, me rebasó por la derecha Cheli, había levantado la mano. Ya sabes que como es Cheli. Pues Digo aprovecha que está antes, pasmada. sí, Ya se nos fue, ahorita regresa, digo, seguro. antes de que se fuera, digo, sin duda, muy ilustrativo lo que mencionas, Masha, y antes entiendo vas hacia la parte nacional. Sería muy interesante poder identificar, dado que has estado participando en diferentes foros, eh, dependiendo del instrumento internacional de que se trate, hay una respuesta tecnológica atrás, ¿verdad? La conservación de la biodiversidad, pues ya está utilizando mucho más activamente sensores remotos, monitoreando, ya se identificaron las principales rutas migratorias de las especies más importantes. Si estás hablando de cambio climático, pues ya está todo este tema de la reconversión energética, ¿verdad? Eh, Incluso de actividades ya muy viejas como la minería, ¿no? Ya la minería se ha vuelto una de las industrias que menos desperdicios o residuos genera en el sentido de que todo es materia prima para ellos, porque están recuperando metales pesados, están haciendo lavado del suelo, recuperando cosas del agua, porque lo vuelven a utilizar, es materia prima. En el caso de los plásticos y a nivel internacional, ¿tú identificas alguna respuesta tecnológica como tal en ese sentido?
o solo es volver, como lo decía yo al inicio, a la bolsita de asa de tela, o estas otras opciones que han aparecido en el mercado como para mixes pues si vas al súper, un mix de contenedores, si vas a la carnicería, pues tu contenedor también, que al final del día, pues también la mayoría de esas cosas están hechas de plástico, los contenedores, ¿verdad? Entonces, si se está discutiendo algo a nivel internacional como respuesta tecnológica, pues. Sí, te hubiera traído al experto. Bueno, hay una, es que con él es el que hablo y es el que realmente me abre como el panorama muchas veces. Está la Cámara de Plástico y la asociación que está en Querétaro, es un famoso clúster de plástico. En realidad, per se creo que muchas de las cosas que nosotros estamos dando en respuesta al cambio climático, para el cuidado del medio ambiente, para la salud y todo lo demás, también tiene que ver, y hablando de temas de economía circular, una piedra angular, aparte de nuestra conciencia y nuestros cambios de consumo, tiene que ver la tecnología. Muchas de las cosas que nosotros hemos estado cambiando se han permitido o se están permitiendo o está abriendo paso con la tecnología. Sin ella, creo que no estaríamos en un punto importante para darle solución a muchas cosas. Versus también creo que la tecnología o parte de nosotros ha sido causa del contaminante, ¿no? O sea, como que esta parte de la tecnología ha sido o juega un papel como bueno y como malo. Gracias a los avances tecnológicos, estas famosas revoluciones industriales, ha llegado una tecnología, pero esa misma es la que se ha hecho contaminante, ¿no? La tecnología en un momento, de ese momento, permitió que nosotros extrajéramos el petróleo cada vez en mayores profundidades, se hicieran estos famosos frackings, ¿no? ¿No? Pero por el otro lado también está permitiendo darle soluciones, como el famoso blockchain, ¿no? Que va a permitir que rastrees esa rastreabilidad, esa trazabilidad de todos los productos para así realmente adjudicarle a cada quien su responsabilidad, ¿no? Para también cuestiones de salud, las manzanas, no sé si han visto, ustedes saben más que yo seguramente, ahora sí Arturo, que traen su código, una etiquetita, que trae un código, y lo que han estado haciendo mucho es tratar de meter el blockchain, porque justamente ha permitido que cuando un lote viene malo, no importa que haya salido a Timbuktu y se ha ido a otra parte, sean capaces de recuperarlo y saber que el niño de la esquina de la calle tal, ¿no? Tiene 8 manzanas. Y está mal el lote. Hasta eso, allá vamos a esas soluciones, ¿no? Cómo cambiar temas de transporte, temas de electromovilidad, y específicamente en el tema de plástico, creo que allá se va, pero todavía creo que es un tema, ¿no? Porque al final de cuentas, esencialmente su insumo tiene que ver con fósiles, ¿no? Entonces, lo que nosotros empujamos, o los 4 entiendo yo, es que no se utilicen. Entonces, ¿qué tanto va a ser? Y creo que también tiene que ver con decisiones económicas, lamentablemente, ok, ¿no? De todo este universo que tú ocupas en temas de residuos fósiles, ¿qué realmente, con qué nicho o con qué segmento sí te vas a seguir quedando, ¿no? Y que lo demás lo vas a sustituir. Entonces ya empezó gasolina, bueno, ¿no? Por esto. Generación de energía eléctrica, aparte del carbono, pues también está, ¿no? Esto. Entonces, empieza a ver ese tipo de cosas. Ahorita creo que es el punto en el que se está planteando. ¿Por qué? Porque aparte de que contamina, pero también representa para algunas áreas un tema de seguridad de transporte, ¿no? Ok. En temas médicos. O sea, no hay todavía un material que te garantice el transporte de ciertas vacunas o ciertos medicamentos que necesitan un cuidado de un lugar a otro. No hay forma, hasta el momento. La tecnología a lo mejor después lo puede hacer, ¿no? Creo que lo que ustedes bien saben es que muchos plásticos están buscando que sean compostables, pero no todos se pueden. Por eso están empujando para que tú vayas y reutilices tus plásticos, que también es una cuestión educacional, ¿no? Y hacia allá creo que también las empresas pueden ir ganando porque hasta bajan sus costos. Entonces está el famoso ejemplo que está poniendo Procter & Gamble, que hace su match con una empresa chilena, que ustedes muy bien conocen, que es Algramo, y empieza a poner ejemplos en Estados Unidos. Entonces ya tiene sus islas o sus camioncitos en algunos supers, donde tú vas y haces tu refil. Entonces, empieza a ver ese cambio. La tecnología va hacia allá, en algunas va a pasos enormes, en otras va lentos, pero también tiene que ver con los sustitutos.
y en algunos casos con la seguridad, ¿no? No me imagino cómo puedes transportar a lo mejor en vidrio ciertas cosas, pero entonces también implica cómo va a ser el empaque y el embalaje para que no se rompa y si llegue, porque mucho medicamento, lo pienso en términos de medicamento, pero seguramente hay otras cosas, ¿no? Necesitas que lleguen en ciertas condiciones para que sirva, ¿no? Vacunas, te cuento hace mucho tiempo, mi papá se enfermó horrible, en México no hacían el medicamento y lo tenían que traer específicamente a Estados Unidos, ¿no? Porque en México ningún laboratorio lo hacía porque era una bacteria asiática que quién sabe cómo llegó, porque mi papá nunca había ido a Asia, entiendo yo, ¿no? Algo que escapó y nunca nos dijo. Se puso muy malo. Cuando descubren qué es eso, pues, o sea, en América Latina era el primer caso. Entonces, ¿cómo haces un medicamento que no existe aquí? Entonces, tuvo que estar en Estados Unidos y el tema del transporte era un tema, porque aparte no es que te manden toneladas, ¿no? Entonces, creo que va a ir cambiando un sustituto por otro, dependiendo también de qué segmento, ¿no?, estés hablando. Y la tecnología va para allá en diferentes cosas, pero hay que ir viendo y también creo que lamentablemente ese es un tema importante, es también las decisiones económicas pesan, ¿no? Entonces, sí, Muchísimo. ahorita todo el mundo empieza, ¿no? Y los gobiernos también por un empuje de la sociedad, pero también por un empuje que se empiezan a dar cuenta que pesa, o sea, estando en el gobierno, en alguna reunión que estuvo con toda esta de las finanzas sostenibles y para generar un lenguaje común y los ACG, ¿no? En alguno de ellos ya empiezan a hablar sobre el pronóstico de cómo va a estar el maíz aquí a 30 años, semillas, el agua, porque eso se vuelve bursátil, que es el famoso mercado de las especulaciones. Entonces, empiezan a darse cuenta que hasta las mayores guerras posiblemente no vean en términos de oro ni petróleo, sino de los Va a recursos ser naturales agua. que tenemos acceso, ¿no? Entonces, Claro. ¿no? Para allá, hacia allá vamos, pero, si me permiten, voy a cerrar con esto, un poco, que queda un poco traslúcida, en el hecho de las acciones que está haciendo el gobierno, ¿no? Hace poco ya salió el Inventario Nacional de Fuentes Contaminantes de Plástico, no tarda en publicarse el Plan Nacional de Acción para Residuos Marinos y Contaminación Plástica, el famoso REMAR. Eso no lo dije yo, me pasaron el chisme. En el 2019, como bien hace rato lo mencioné, se firmó el Acuerdo Nacional para la Nueva Economía de los Plásticos, que lo interesante es que al involucrar al sector privado, a las empresas, también trastoca todas las cadenas de valor, ¿no? Entonces empiezan a ser conscientes en todo el segmento de la cadena de valor que se necesita. Y es ahí donde la OMC, la Organización Mundial del Comercio, toca las puertas a México hace algunos meses y le dice, ¿qué está haciendo México para el tema de regular los empaques? Porque México exporta e importa, ¿no? Entonces, muchas de esas cosas son embalajes de plástico, ¿no? Entonces le dice, México, ¿qué estás haciendo en términos de política pública? ¿Qué es coercitivo, qué no es coercitivo? ¿Y qué te hace falta? ¿Y cómo lo vas a medir? Que creo que es importante y que en ningún momento no lo hemos mencionado es, todas las acciones están increíbles, pero nunca hay que olvidarnos que hay que medirlas para saber cómo está el cambio, ¿no? Entonces le preguntan eso y esa misma encuesta se la empezamos a mandar a ciertas empresas, porque muchas empresas dicen, yo quiero hacerlo, pero yo necesito tecnología. ¿Cuál va a ser la facilidad de acceder a esa tecnología? Necesito financiamiento. Y te empiezan a decir en qué parte del segmento de la cadena de valor. Si es en el suministro, si es en los insumos, si es en el cambio de tecnología para generar luz, ¿no? Te empiezan a hacer esos cambios y creo que es importante. Si es en investigación, que es importantísima, ¿no? Para este cambio que tú me hablas de la tecnología, la investigación es fundamental en la innovación. Creo ese es uno. También existen muchos programas y proyectos que en conjunto, no solamente con el gobierno federal, sino también a nivel subnacional, están muchos organismos internacionales como el PNUMA, como la Agencia para el Desarrollo Francesa, como los OEI, que están patrocinando, ya sea a través de contratación, a través de apoyo técnico, para hacer muchos programas, cambios en el tema de manejo de plásticos específicamente, ¿no? Tanto en las escuelas, o simplemente con darle clases, o se me fue la palabra, cursos, se me fue, ¿no? A las personas que trabajan en el gobierno, porque lo que sí me he dado cuenta es que es muy fácil hacia afuera decir qué tienes que hacer, pero cuando tú ves adentro, las instalaciones no están preparadas para eso. Entonces, yo te puse una ley para que
hagas y separes tu basura. Y de repente te das cuenta que los edificios, afortunadamente han ido cambiando, no tienen eso, ¿no? Los edificios o los funcionarios públicos que están dentro de eso no tienen esa educación. Entonces, no tienen los botes para separar la basura, pero estás Sí, no hay obligando a todos los gestión. demás afuera, ¿no? Entonces, creo que dicen que primero hay que empezar por nuestras casas. Entonces, eso también ha sido bueno, ¿no? Han empujado esa conciencia. Bueno, ya mencioné también que el gobierno de la Ciudad de México hace poco se dio el Pacto Mundial por una Nueva Economía del Plástico en París, en mayo, si no mal recuerdo, y pues todo esto también rige y la planeación es importante, y en estos temas, en el 2019 la Semarnat publicó su visión nacional hacia una gestión sustentable. Lo que creo que es importante es que empieza a poner el foco en algo que muchas veces no se habla. La gestión de los residuos, incluye el plástico, no es a nivel federal, salvo algunos que están catalogados, ¿no? Tiene que ver con un tema a nivel municipal, ni siquiera es a nivel de estado estatal. Entonces, le estás dejando dentro de los 3 niveles de gobierno a la célula más chiquita esa chamba, pero no le estás dando los instrumentos, ¿no? Entonces ahí empieza todo lo que necesitan para saber cómo vas a generar, en lugar de tener estos tiraderos, a lo mejor plantas de reciclaje, cómo vas a manejar esos residuos para que en realidad puedan ingresarse a cadenas de valor, se puedan valorizar, ¿no? Eso es importante y creo que por ahí va y se está empujando hacia allá, ¿no? Y todos los estados han hecho también cambios durante estos últimos años a su legislación. La verdad es que por ahí tenía todos apuntados, pero son muchos. Todos los estados, a su medida, han cambiado legislaciones, han hecho legislaciones para el manejo específico también del plástico. Por ahí vería, y bueno, datos curiosos, quería buscar y encontrar algunos que se los voy a leer porque no me los aprendí. 8 millones de toneladas cada año de plásticos tenemos en nuestros océanos. Eso equivale a 800 torres Eiffel. Muchísimo. A 14.285 aviones de un Airbus. ¿Cuánto tendrías que estar echando? Y son 14.284. O a 34 Islas Manhattan. Entonces, estamos hablando que es impresionante. Y que aparte, como persona está calculado que al año nosotros estamos generando solamente de plástico 40 kilos. Cada persona al año está generando 40 kilos de plástico. Es una locura. Sí, Es claro. impresionante. Y que a nivel global, en México dicen que es 8, a nivel global es 10. Solamente todo eso que se tira, que se generan que 400 millones de toneladas de plásticos al año a nivel mundial, solamente el 10% se recicla. Es nada. Nada. Sigue por ahí en el mundo, ¿no? Así es. Horrible. ¿Qué Son digo? Vale niveles, la pero nos pena, preocupa esa nivel. si queremos irnos a... Claro. Ya sé. Adelante, Chelly, que de hace rato se te cortó la inspiración. Ah, ya se nos volvió a ir. No, ya sé. O Ah. sea, hoy no sé qué está pasando por acá porque no está lloviendo, pero está inestable el internet. Ahorita apagué la cámara a ver si con eso me logro escuchar Vas, Chelly. bien. Creo que vale la pena mencionar con este porcentaje, que es el 10% el que se recicla, pero llegamos a estar en 4 y en 6%. Entonces, que ya sea el 10 sigue siendo muy poco, pero ya es un crecimiento. O sea, eso para mí es una buena noticia. Hay que seguir empujando. Y antes de quedarme en ese tema, con lo que mencionabas, Masha, de que todo el factor económico tiene mucho peso, eh, para mí es importante hacer hincapié en que es de esa línea, pues el peso lo podemos tener los consumidores. Hay muchos ejemplos de que desde el consumo sí se han generado cambios. Hay empresas que empiezan a tomar decisiones distintas porque el consumidor empieza a darle importancia y la elección de compra sí tiene que ver. Entonces, no solo es lo que se hace desde el gobierno o lo que se hace desde legislación y normativas, sino también lo que nosotros provocamos al decidir en dónde y con quién pongo mi dinero, ¿no? Entonces, si somos conscientes de ello, el poder del consumo es impresionante y creo que no nos la hemos creído, ¿no? Entonces es algo que vale la pena y ahorita con esto de Julio sin plástico, pues hay un montón de iniciativas o acciones que podemos hacer, o sea, y ser conscientes que sí podemos escoger los productos que tienen
menos embalajes, ¿no? Hay que reconocer que en los supermercados sí hay ya mucha recuperación de todo el plástico en el que vienen envuelto, ¿no? O sea, creo que se hace más que en lo que consumimos nosotros. Entonces, si decidimos lo que trae menos plástico y lo disponemos de una manera adecuada, pues sí aportamos muchísimo. Sobre todo este tipo de iniciativas creo que es un pretexto para que nos demos cuenta, nos conectemos con que sí podemos generar cambios. Para mí ahí es donde está lo importante y la lana la movemos los consumidores, no solo los grandes capitales y ese 5% de la población mundial que son los capitales que deciden y qué se hace y cómo se mueve, ¿no? Yo creo que el 95 que nos tienen agarrados del cuello, ¿no? Pero somos los consumidores, entonces sí podemos darle la vuelta desde ahí. Eso es como yo lo veo y lo quería poner sobre la mesa porque pues ya estamos, ahora sí que cercanos al cierre. No sé tú, Arturo, cómo lo veas. Y digo, por supuesto que es importante que haya aumentado el porcentaje de reciclaje del plástico. Eh, lo que tal vez valdría la pena nada más para nuestros radioescuchas, Masha, es esta parte de implementación nacional. La respuesta es esta, eh, pues creo que es ley general de economía circular. ¿Hay una ley general de economía circular Todavía o no. solo es a nivel del gobierno de la Ciudad de México, ¿no? Creo que Mm. sacó por ahí. En ese Efectivamente. sentido, ajá, adelante. Ah, ok. No, a nivel nacional no hay una ley general. Es importante hablar un poco, a lo mejor soy súper feo, pero cuando hablas de leyes, cuando hablas general, quiere decir que es coercitiva a todo nivel, ¿no? En toda la República. Cuando tú hablas de una ley federal, solamente es un ámbito federal. Es importante porque entonces, cuando haya, que espero que exista a nivel federal, una ley que sea general, ¿no? Porque eso va a obligar a todos los estados a hacer algo. Y a los municipios. No solamente el gobierno de la Ciudad de México y otros estados han generado sus leyes en temas de economía circular. A nivel nacional se aprobó en una de las cámaras y se mandó a revisión a la otra y ahí se quedó, ¿no? En realidad ahí se quedó ya un poco muerta. Si trato de ser objetiva, digo mal y qué bien. Mal porque era un buen ejercicio, pero qué bien porque la verdad es que no era una ley de economía circular como tal, era como ¿cómo se llama? Una versión de una ley de manejo de residuos 4.0, ¿no? Es una economía circular, pero es un buen ejercicio para saber hacia dónde tenemos que apuntar, ¿no? Hacia dónde apuntalar, o si es necesario. Yo creo que también es bueno preguntarse, ¿es necesario realmente una ley de economía circular? O tenemos que generar también los instrumentos correctos, no nada más porque se puso de moda, ¿no? Yo veo el ejemplo de otros países y no existe esa ley. Más bien dicho, está la ley de responsabilidad amplia del productor, están las NOMS, ¿no? Está la modernización o cambio de algunas otras leyes que ya existen, ¿no? A veces en México, lindo y bonito, lo que generamos son muchas leyes que a veces hasta se contraponen. Pues en realidad, no sé, también podría ser un cuestionamiento si realmente es necesario esa ley, o más dicho, leyes perfectamente hechas que te permitan hacer las cosas, ¿no? En realidad creo que por ahí van. Y nada más termino diciendo con lo que dijo Chely, el consumo es importante, la educación del cambio es importante, el consumo, y hay que predicar con la palabra. Creo que solamente a veces ahí sale mi lado de predicadora, de aquí me voy afuera. No, pero sí creo que en mi ejemplo, o al menos de lo que yo puedo decir es, mis cambios o mis actitudes de consumo ha permeado en la gente que está alrededor mía, aunque a veces se burlen, ¿no? Claro. Empecé a cambiar temas de plástico por ir y me informé de dónde podía comprar todo a granel, ¿no? Que obviamente tiene que ver con un tema de salud, no me iba a ir a la esquinita donde te venden cosas a granel, porque tenía que ver químicamente, no me hicieran daño, ¿no? También es importante. Y creo que eso es importante, ¿no? Ahorita me puse a reciclar vidrio y a hacer macetas y no sé qué, entonces como que se me queda y dice, mis papás es un ejemplo de, deberías estar buscando trabajo, no deberías estar haciendo eso. Yo, me gusta, ¿no? Y termino vendiendo cosas. Hago una cosa más, y el tema financiero es importante. Todos los cambios que queramos hacer lamentablemente necesitan financiamiento, muchos de ellos. Claro. Entonces, esperemos que haya como una divergencia entre todos estos factores, ¿no? Porque un cambio es multifactorial y pues el dinero sigue siendo el dinero.
y que se alinee, ¿no? Es un tema de finanzas sostenibles, se supone que va para allá. Esperemos que no sea nada más el que te lo digo y no lo hago. Oye, pues gracias, Masha. Se nos fue el tiempo como agua. Gracias. Tenemos que invitarte pronto para seguir hablando de estos temas. Yo me despido en unos segundos para que nos dé tiempo de el tradicional adiós de Chelly. Muchas gracias, Masha. De verdad, un gustazo enorme tenerte aquí, hablar de este tema que da para mucho más. Y bueno, pues por lo pronto dejar esta reflexión, nada más reforzar esta reflexión de Masha. Las acciones individuales son importantes, pero también habemos personas, no todas, pero muchas personas que pueden incidir de manera importante en sus organizaciones, en sus empresas, en sus negocios, en sus casas, en sus colonias, en sus grupos familiares o en sus edificios, si es que viven en uno. Entonces, hagamos comunidad al respecto, ¿no? Creo que es bien importante las acciones individuales y también, aunque a veces parezcas testigo de Jehová y sientas que nadie te hace caso, pues también hacerlo social y socializar estos temas, ¿no? Muchas gracias, Masha, Arturo, Cheli, gracias a Clau que anda metida en un volcán, que pronto volverá con nosotros. Les quiero mucho, feliz sábado. Muchas gracias, Masha. Y si, no sé, manejas alguna red social, si la gente quisiera consultarte algo de lo que ha escuchado durante este programa que quieras compartir. Me pueden buscar por Instagram como Mashaba. Ahí me pueden buscar y escribir. Quedo a las órdenes. De acuerdo. Gracias Muchas a los tres por gracias. invitarme. Gracias, Masha. Pues qué gusto, me encantó este programa, ¿no? Gracias por compartirnos tantos datos, explicarlos de esa manera y La pues abrir enciclopedia también un Masha. panorama más amplio de también lo que se está haciendo desde el gobierno, ¿no? Entonces creo que para cerrar con la manera positiva, pues es que sí hay acciones, el que el número de la cantidad de residuo que se logra reciclar está incrementando, es una buena señal, no es suficiente, tenemos que hacer más sin duda alguna, pero pues el poder está en nosotros como consumidores. Entonces, pues yo cierro invitándolos a que seamos conscientes, a que hagamos más acciones en este Julio sin Plástico. Un placer compartir micrófono con ustedes. Muchas gracias a nuestra Casa Promo Estéreo, nuestro patrocinador Ring Central. Masha, un gusto tenerte compartiendo hoy con nosotros estos micrófonos y que tengan un muy, muy lindo sábado. Adiós. Así como tú, somos muchos los que estamos en acción para disminuir nuestra huella ecológica y cuidar nuestro planeta. Esto fue Encuentro Sustentable. Escúchanos todos los sábados 11 de la mañana a través de promoestereo.com. Juntos podemos hacer más. Juntos hacemos más. Hasta pronto.